Buenos días, vamos a ver cómo se crean presentaciones utilizando LaTeX con TextStudio. Entonces, primero que nada nos vamos a archivo nuevo. Podemos comenzar a escribir aquí o podemos utilizar el asistente. El asistente podemos seleccionar crear presentación con Beamer. Aquí está la presentación con Beamer. Vamos a hacerla en español, entonces seleccionamos el paquete Babel español. Si vamos a utilizar símbolos matemáticos y vamos a incluir imágenes, es conveniente que habilitemos paquetes AMS y Graphics y le damos a aceptar. Entonces estos son los datos que nosotros seleccionamos. Escogimos la presentación tipo Beamer. Es una presentación sin plantilla. Si la genero, la presentación me queda de esta forma, no tiene ningún dato. Entonces vamos a empezar a agregarle datos. Aquí puedo ver los paquetes como los includes que estoy utilizando, y a continuación viene ya la creación de mi documento. El asistente de LaTeX me permite tener ya algunos elementos marcados que puedo utilizar o no. Aquí están comentariados, entonces si yo quiero ponerle el autor a la presentación, yo aquí puedo hacerlo. Entonces una vez que yo ya le puse el autor, aquí en el primer cuadro que yo voy a utilizar de la presentación, en la primera diapositiva, yo ya tengo indicado desde antes un make title. Entonces en el momento en que yo compile esto, el nombre del autor que yo acabo de escribir va a aparecer aquí en mi título. Aquí ya está. Si yo quiero agregar otros elementos, yo aquí tengo una segunda diapositiva. Entonces yo le puedo agregar título, por ejemplo, introducción. Y al compilarlo, ya nuestra siguiente diapositiva presenta introducción. Esta es una presentación y el tipo de documento que yo utilizo es evidentemente el Beamer. Sin embargo, yo puedo utilizar, aparte del Beamer, algunos temas prediseñados para las presentaciones. Yo aquí, por ejemplo, tengo ya un tema que voy a utilizar. Lo voy a agregar aquí después de Beamer. Y aquí podemos ver cómo las diapositivas cambiaron. Este tema permite que mis diapositivas tengan un índice, que tengan algunos colores, que hace que se vea más ordenado y con una mejor calidad. Vamos a agregarle un título a esta presentación. Aquí podemos ver cómo ya el título compilado se presenta. Podemos agregar más elementos, subtítulos, logos, instituto, fecha que ya está poniendo automáticamente. Por ejemplo, agregamos el instituto. Y aquí vamos agregando cada uno de los elementos que nosotros requerimos. Si yo quiero agregar datos a mi introducción, lo puedo hacer en esta parte. Si yo quiero agregar más diapositivas, solo tengo que agregar otro frame a las diapositivas. Como yo estoy trabajando ya con LaTeX, yo puedo hacer uso de todos los elementos que ya he estado viendo en presentaciones anteriores, como tablas, como introducción de imágenes, manejos de contenido, etcétera. Entonces yo puedo poner una tabla de contenido. Vamos a agregar aquí otro título que sería desarrollo. Lo generamos y yo aquí ya tengo
dos diapositivas, una que dice introducción y otra que dice desarrollo. Entonces, si yo quiero agregar una diapositiva de contenido, yo solo agrego Table of Contents. La puedo poner como normalmente se hace después del título. Entonces aquí la pongo, ya se agregó mi diapositiva de contenido. Al igual que en todos los elementos, cuando yo genero documentos en LaTeX y estos elementos hacen referencia a indexaciones, se tiene que hacer una compilación de dos pasadas, puesto que en la primera pasada se genera la tabla de contenido pero no se imprime, es decir, LaTeX hace las referencias cruzadas y nos genera una lista que yo ya puedo utilizar. La siguiente vez que compile ya me va a mostrar aquí mi contenido, este contenido que va a incluir las secciones y las subsecciones. Entonces yo aquí puedo comenzar agregando lo que sería una de mis secciones. Vamos a ponerle, por ejemplo, introducción. Compilo una vez, compilo dos veces y ya mi sección y mis subsecciones van a verse representadas en la tabla de contenido. Al igual que en otros documentos, yo puedo poner tablas de figuras, puedo poner glosarios, etcétera. Agregando otra sección, ya puedo yo ver que mi tabla de contenido automáticamente se va ajustando a lo que yo estoy haciendo. Pero no solo eso, también puedo ver que aquí arriba en mis elementos que yo estoy generando, al principio de cabecera de mis diapositivas se está imprimiendo automáticamente en qué sección me encuentro. Y también aquí yo veo unos puntos. Estos puntos representan cuántos elementos tiene esta sección. Si yo quisiera agregar otro elemento a esta sección, yo los voy a ver representados aquí, y esto es un índice visual que yo tengo en cada diapositiva. Esto es parte de este tema en particular. Hay otros temas que no lo tienen, o hay otros que los tienen diferentes, pero es una de las ventajas de las diapositivas. Otra de las ventajas es que si ustedes ya estuvieron trabajando algún texto en un artículo, por ejemplo, este texto que ya estuvieron trabajando en algún artículo, lo pueden ustedes fácilmente pasar a sus diapositivas. Lo copian y lo incluyen en el área de sus diapositivas donde deseen utilizarlo. Entonces pasar artículos, pasar tablas, fórmulas, pues es relativamente fácil, puesto que ya hicieron ustedes el trabajo. Si por ejemplo yo quiero pasar todo a un cuadro con tablas, de donde lo tenga yo en mi artículo lo puedo pasar sin problema, o de otra presentación, como se puede ver aquí. Yo al compilarlo ya estoy generando mi documento PDF con los respectivos elementos que yo quiera agregar. Si yo quiero agregar, por ejemplo, una imagen, esta imagen que estoy agregando inicia, como todas las diapositivas, con un begin frame y un end frame. Pongo el título de la diapositiva, luego pongo en este caso una tabla para presentar mi imagen, llamo al texto que va a tener e incluyo mi imagen con las mismas instrucciones que estoy utilizando. Include graphics, el ancho, el alto, el directorio donde se encuentran mis imágenes, si es que de ahí lo tengo, y la imagen que yo estoy propiamente agregando, y ya puedo compilar. Antes de hacer la compilación con la nueva imagen, es recomendable que nosotros guardemos el archivo y le pongamos nombre. Entonces aquí le damos archivo, guardar como, y le ponemos el nombre que nosotros deseemos, le damos guardar. Ya está grabado el archivo, ahora ya puedo compilar y que se ponga la imagen. Aquí está ya mi imagen. Si yo quiero agregar otra imagen, por supuesto que en el directorio que yo estoy utilizando deben existir estas imágenes, y puedo ir agregando las imágenes que yo desee. Recapitulando, una presentación en LaTeX utilizando primero que nada
el formato Beamer, pues como ustedes pueden ver, nos construye diapositivas y presentaciones de una manera muy profesional. Solo tenemos que considerar que la declaración inicial es document class y el tipo de documento va a ser un Beamer. Si vamos a utilizar temas, podemos seleccionar los temas que nosotros queremos utilizar y que nos gusten, y los paquetes. Los temas yo puedo verlos y buscarlos en internet, o aquí en el asistente de Text Studio puedo ver cuáles son los temas que existen. Aquí yo tengo en la creación de las diapositivas el tema por default, que está en blanco, pero tengo todos estos temas, y aquí veo cómo van quedando estos temas en esta vista previa, cuáles son los temas que hay, cómo ordenan las diapositivas, qué elementos ponen en las diapositivas, y estos elementos ya son los que yo voy a incluir. Cuando lo selecciono se agrega el lucer del tema y el color del tema, los cuales también puedo modificar. Si no me gusta este tema, puedo cambiarlo por otro. Vamos a ver cuál es el tema. Aquí tenemos el tema, lo compilamos y ya cambió la presentación de mis diapositivas. Sí, este ya no utiliza los puntitos, este utiliza, como les había comentado, otros elementos, pero ya cambiamos todas las diapositivas con este nuevo tema. Bueno, uso e incluyo los paquetes que voy a necesitar dependiendo de cómo sea mi presentación. Estos paquetes pues van a ser exactamente los mismos que yo puedo utilizar en un artículo o en un libro. Son los paquetes que incluyen los elementos que yo requiero para mi documento. Bueno, a continuación viene el begin document, luego vienen unas instrucciones de control. Estas instrucciones no hacen ningún efecto en la diapositiva hasta que yo hago el make title en mi primera diapositiva. Mi primera diapositiva y todas mis diapositivas usan el entorno begin frame. Cada diapositiva tiene su begin y su end frame. Dentro de ellas yo voy a poner, como en este caso, el make title, que me genera mi primera diapositiva con los elementos que yo requerí: título, autor, institución, fecha, etc. Si yo agrego otro begin y end frame, otro entorno, pues yo puedo agregar en este caso los elementos que yo desee. Para este caso fue una tabla de contenido. Yo puedo modificar la tabla de contenido haciendo que sea letra pequeña, por ejemplo, como en este caso, o como tenía la letra normal, o puedo utilizar letra grande. Yo puedo ir agregando elementos. Las diapositivas tienen algunos elementos que no se usan comúnmente en otros lados. Por ejemplo, están las cajas. Aquí tenemos una de estas cajas que se llama example block. También tenemos uno como las cajas que son alert block y otros tipos de cajas. Entonces vamos a ver qué hace este example block. Vamos a ponerla aquí antes de la diapositiva final, y aquí tengo mi bloque de ejemplo. Como vemos nosotros, mi bloque de ejemplo genera un marco que también tiene un subtítulo y tiene el texto que yo quiero, si quiero resaltar, y esto es muy útil en las diapositivas. Lo interesante es que empiecen a trabajar como en todo, que empiecen a hacer sus desarrollos, sus experimentos, y vean qué les gusta más de sus diapositivas que generen en látex, qué tipo de títulos, subtítulos, secciones, subsecciones, cómo agregan sus dibujos, con tablas, sin tablas, con fórmulas matemáticas, etcétera, todo lo que quieran agregar, y vean cómo las pueden ordenar para que su presentación sea lo más agradable posible. Bueno, por el momento sería todo. Si hay preguntas, por favor, en los comentarios. Hasta luego.